Iglesia Esmirna presenta la Academia de Líderes. Nivel 2. La guerra espiritual. Con el pastor Floyd Garzón. Insistimos en lo bueno, estamos rodeados de lo malo. No fue así en un principio, pero a causa del pecado, la maldad ejerce una fuerte influencia. Dice en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Para entrar en el tema de hoy, que es la guerra espiritual, tenemos que leer en Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La orden que tenemos de Dios es no ser vencidos por los malos. Eso indica que estamos en una guerra que solo podemos vencer con lo bueno. La guerra espiritual es el conflicto entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El primero por la redención y restauración del ser humano y la creación. El segundo por evitar la reconciliación del hombre con su creador y arrastrar a las almas al mismo destino de perdición y muerte eterna. Consideremos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12 al 18. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, en peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Los cristianos tenemos una lucha constante y esa lucha es de carácter espiritual. Todo conflicto físico tiene su origen en una realidad espiritual. En este conflicto podemos ser esclavos o soldados. No hay puntos neutros. Podemos ser esclavos del pecado o soldados de nuestro Señor Jesucristo. Las fuerzas malignas no tienen poder porque Cristo venció sobre ellas en la cruz del Calvario. Sin embargo, ejercen influencia cuando se les permite. Cuando hay pecado, se les confiere autoridad, poder, gobierno y espacio. Entonces, cuando hay pecado, se les abren puertas al enemigo y la gente puede ser influenciada por demonios, por potestades, por gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero Dios nos ha provisto de herramientas para la guerra espiritual. Estas herramientas en conjunto son llamadas la armadura de Dios. Podemos mencionar la primera, que es la verdad, que es una herramienta de ajuste. Es un cinturón que nos mantiene sujetos, que nos mantiene alineados con la verdad que es la palabra de Dios. Número 2, la justicia. Y esto representa una vestimenta general que es de la cabeza hasta los pies. Número 3, el evangelio, que representa
el calzado. Aquellas personas que tienen a Cristo pero no predican son personas que andan descalzos. Pero nosotros que proclamamos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, estamos calzados con esta preciosa herramienta, esta preciosa armadura. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Número 4, la salvación como protección a tu cabeza. Y nosotros tenemos que tener esta protección en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ya que Satanás va a mandar dardos, pensamientos para retirarnos, para afligirnos, para que nosotros retrocedamos en el camino que hemos emprendido. Número 5 es la fe, como medio de defensa ante los ataques. Satanás se ha levantado contra nosotros, pero Dios nos ha dado esta herramienta. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo podemos resistir contra las acechanzas del diablo? A través de la fe, que es un escudo que nos protege de todos los dardos del maligno. Número 6, tenemos la palabra de Dios como arma de ataque. Y la palabra es esa espada que es de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Por supuesto, hay gente que solamente utiliza el escudo de la fe para soportar los ataques del enemigo. Pero debemos recordar que Dios nos ha dado su palabra, que es un arma de ataque para que el reino de las tinieblas retroceda, para que podamos alcanzar a la mayor cantidad de almas y introducirlos en el reino de los cielos. Número 7, tenemos la oración como medio de comunicación. En los combates o en las estrategias de guerra humana en este mundo, todo ejército que mantiene una buena comunicación tienen éxito y salen victoriosos de la guerra. Por tal motivo nosotros tenemos que estar comunicándonos con Dios, prestar atención, abrir nuestro oído espiritual a los lineamientos que Dios quiere hablar a nuestras vidas. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, nos enseña que la palabra de Dios señala que estas herramientas son poderosas. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza. Y explica que estamos en una milicia, que somos soldados de nuestro Señor Jesucristo, que nuestras armas no son carnales, su influencia son espirituales. Con nuestras armas espirituales podemos destruir cualquier fortaleza del enemigo. Que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver que mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Que tenemos las mejores herramientas, que tenemos las mejores armas y por supuesto que tenemos al mejor líder que nunca ha perdido ninguna batalla. La realidad de la guerra espiritual. La guerra espiritual es más que un elemento de nuestra oración e intercesión. Es acción. Aunque tiene mucho que ver con la proclamación verbal, es nula si nuestros hechos no son congruentes con nuestras palabras. Podemos gritar, podemos reprender, pero si hay pecado y no hay coherencia, no hay testimonio de lo que digo con lo que hago, por más que grite, por más que reprenda, no tiene sentido. Así que la guerra espiritual es acción. Para la guerra espiritual se requiere visión espiritual. Vamos a leer en Mateo capítulo 4, versículo 3 al 11, donde nos habla de Jesús y la guerra espiritual que tuvo. Leamos.
el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adorarás al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y uno de los ángeles acudieron a servirle. Satanás atacó a Jesús. También te atacará a ti. Satanás fue movido al desierto por el Espíritu Santo y allí tuvo una guerra espiritual. Trató de quitarle la identidad o de hacerle dudar de la identidad que era hijo de Dios. Y Satanás va a bombardearte, va a querer sacarte de la fila de este poderoso ejército que es el ejército de Dios. Si Satanás atacó a Jesús, también te va a atacar a ti y me va a atacar a mí. El ataque del diablo va orientado a que le demos la espalda a Dios, a que renunciemos, a que retrocedamos, a que nos rindamos en medio de esta batalla. Su palabra dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Además, nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso tenemos que confiar en las promesas de Dios, porque Satanás va a querer que tú le des la espalda a Dios, que renuncies. Jesús enfrentó el ataque con la fe y la palabra de Dios. Y nosotros tenemos este escudo de la fe, en la cual su palabra nos dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Y si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña que se mueva y esa montaña se tiene que mover. Y por supuesto que la palabra de Dios es poderosa. Así que tenemos que apropiarnos de las herramientas, de las armas que Dios nos ha dado y avanzar en esta batalla, en esta guerra espiritual. Tengamos en cuenta lo que nos dice Dios acerca del diablo. En 1 de Pedro 5:8 nos dice: sean sobrios y sean vigilantes, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Santiago capítulo 4 versículo 7 nos dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de ustedes. ¿Qué se nos ordena? Ser sobrios, estar atento, estar precavido. El león es un animal depredador y él va sigilosamente y nosotros podemos descuidarnos. Por eso nos alerta la palabra de Dios que tenemos que ser sobrios en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. También nos enseña que tenemos que velar, ser vigilantes y estar listos. No es solamente entrar en una vigilia o hacer un servicio largo, aunque incluye esto. Tenemos que estar
alerta, tener nuestros sentidos espirituales. Puede ser nuestra vista, puede ser nuestros oídos, puede ser lo que sentimos. Tenemos que estar alerta hasta con lo que hablamos. Pero nos indica que tenemos que someternos a Dios. Y esto implica obedecer a Dios en todo. Y obedecer es someterse a la voluntad de otro. Cuando nosotros obedecemos su palabra, obedecemos sus estatutos, vamos a tener una victoria segura contra el enemigo, contra los poderes diabólicos que se quieran levantar con nuestras vidas. También se nos dice que tenemos que resistirlo, y resistirlo implica hacerle frente. ¿Cómo? Con el evangelio. Mientras Dios ocupe en nosotros el primer lugar, el diablo no tendrá autoridad, poder, dominio ni lugar en nuestras vidas. Por eso tenemos que estar como buenos soldados, con toda la armadura de Dios, para poder avanzar, para poder conquistar, para poder hacer grandes proezas en el nombre de nuestro Dios. Iglesia Esmirna presentó la Academia de Líderes. Con el pastor Floyd Garzón.